gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lord de León y este es el blog de una cubana en Brasil. Hace unas semanas atrás ocurrieron paralelamente dos eventos que causaron furor y muchas reacciones en la comunidad cubana, tanto dentro como fuera de la isla. Por un lado, tuvimos a la activista, creadora de contenido y comentarista de política Amelia Calzadilla lanzando su proyecto de partido político, por supuesto, desde España, que es el país en el que ella se encuentra viviendo, y por el otro, un grupo de más de 20 medios informativos independientes lanzaron una encuesta para los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, que pretendía servir como una especie de termómetro sobre las opiniones de la población cubana con respecto a disímiles temas. En el video de hoy voy a estar dando mi opinión con respecto a estas dos situaciones y me gustaría que no fuera solo un monólogo de mi parte contándoles lo que yo creo con respecto a estos sucesos, sino que también ahí abajo en la caja de comentarios ustedes me comentaran, me contaran qué impresión se llevaron ustedes con respecto a estas cosas y si están de acuerdo con las opiniones que yo voy a expresar en este video o no. Como siempre, antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que estaré subiendo más adelante. Sin más, ya comenzamos. Amelia Calzadilla la vine yo a conocer hace relativamente poco, ahora cosa de un año. Comencé a consumir el contenido de ella desde Facebook, que es de donde más presencia y más seguidores ella tiene en las redes sociales. Me impresiona que es una mujer muy bien preparada, con un léxico bastante amplio, una persona capaz de expresar adecuadamente las ideas que quiere hacerle comprender a su público y además no es solo alguien que se dedica a la creación de contenido en plataformas digitales, hablando sobre el tema Cuba y centrándose principalmente en el tema política de Cuba, es alguien que también ha tenido una presencia en el activismo y unas semanas antes de que decidiera lanzar su propio partido político, es alguien a quien vimos en el Parlamento Vasco, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y aprovechó ese preámbulo que le dieron y desde allí ella estuvo denunciando la crisis humanitaria y la situación de las mujeres cubanas en Cuba. Ha dado entrevistas extensas a medios como Cibercuba, ha aparecido en el programa de periodista Juan Manuel Cao y también hace unas semanas atrás, tras la noticia del lanzamiento de su partido, pues Eliezer Ávila, que es otro creador de contenido importante para la migración cubana, sobre todo en Estados Unidos, también la entrevistó para que ella tuviera oportunidad de, como que dice, dar a conocer las propuestas que trae con su partido político. Algo que a mí particularmente me llamó la atención durante esos días, luego del lanzamiento de su partido por parte de Amelia, fue la respuesta tan violenta y la cantidad enorme de críticas que se le hizo, tanto desde dentro de la isla, de parte de los medios oficialistas, de parte de propagandistas que trabajan para la dictadura, como es el programa de Confilo, como también por parte de creadores de contenido e influencers fuera de la isla, personas que llevan años expresándose y en la lucha cultural por el despertar de la conciencia del pueblo cubano y por el interés que compartimos todos los que estamos fuera, como también los que están viviendo en nuestro territorio nacional, con respecto a la liberación de nuestro país. Por ejemplo, algo que me dejó chocada y completamente fría fue la reacción que tuvo el comentarista, influencer y creador de contenido Alexander Otaola, quien es alguien respetadísimo dentro de la comunidad cubana que reside en Miami, quien en vez de tomar el tema como un asunto serio, en vez de darle la importancia y la relevancia social que tiene que alguien cree un partido político y dé una alternativa a el modelo unipartidista cubano, amén de que lo hace desde España, en vez de eso, Otaola se pasó prácticamente todo este video burlándose de Amelia, sacando anécdotas bochornosas de ella, prácticamente queriendo tirar por tierra la importancia y la relevancia que tuvo esa decisión que esta muchacha tomó desde España, solo porque en sus comienzos Amelia se dio a conocer en las redes sociales por protestar por las inconsistencias, por la falta, por su malestar que en ese momento ella sentía con el servicio del gas licuado en Cuba. A mí no me gustó este video de Otaola para nada y tengo que reconocer que parte de su estilo, parte de lo que lo hace quizás tan atractivo para un sector de la población cubana es el lenguaje mordaz, es el cinismo con el que él trata muchos de estos temas, pero en mi opinión él no debió enfocar esta noticia de esa manera. También sé que Alexander Otaola es alguien que destaca dentro de la comunidad cubana en el exterior por ser alguien que no confía ni en su propia sombra. Es alguien que ha sido capaz, y el tiempo lo ha demostrado, en ver armadillas y planes conspirativos de la dictadura y ser capaz de reconocerlos y de denunciarlos antes de que se hagan tangibles, antes de que se demuestre con evidencia de que él está en lo correcto. Con esto no quiero decir que las sospechas de Otaola, de que los intereses de Amelia, de que todo lo que está haciendo forma parte de un cambio fraude orquestado por la propia dictadura. Con esto quiero decir solamente que
por lo menos yo, por mi parte, me reservo mi juicio y he decidido observar de cerca el desarrollo de los acontecimientos y ver qué sucede a largo plazo. Entonces, encontré aquí en el Facebook estas publicaciones en el perfil de Lucio Enríquez Nodarse, alguien a quien también encontré en el Facebook, ya que es un médico cubano radicado en España, que él también hace comentarios sobre la política cubana, pero digamos que el nicho de él en específico es denunciar la explotación y la esclavitud que sufren los médicos cubanos cuando van de misión al extranjero. En este caso, él forma parte de la directiva, de la camarilla, del círculo más cercano a Amelia Calzadilla, ya que ella, al lanzar su partido político, se está lanzando a sí misma como presidenta de este propio partido político, y para que esta organización tenga auge, para que tenga miembros, necesita, por supuesto, un cuerpo, necesita de más miembros fundacionales que impulsen la organización y la hagan atractiva para posibles adeptos, para posibles personas que se sientan identificadas con este partido y quieran pertenecer al mismo. Algo que me llamó la atención era que hace unas semanas atrás el nombre del partido era Partido Liberal Ortodoxo Cubano. Sin embargo, esto de la palabra ortodoxo trajo una pequeña polémica y mucho debate en las redes sociales, ya que se le estaba asociando al partido ortodoxo histórico cubano, a que pertenecieron figuras históricas como José Antonio Echeverría y el propio Fidel Castro en su momento. Y entonces, quizás para evitar esa polémica, para calmar un poco los ánimos del pueblo y para callarle un poco la boca a la gente que estaba criticando y hablando de más y queriendo echar por tierra este esfuerzo y este interés político, pues entonces entiendo que Amelia y los miembros de su partido decidieron cambiar la palabra ortodoxo por clásico, lo cual no trae ningún tipo de cambio en la concepción de esta organización, porque como ella misma explicó en la entrevista que le concedió a Eliezer Ávila, les recomiendo mucho que vean esa entrevista, es una entrevista donde ella aborda punto por punto temas importantes y de gran relevancia con respecto a este tema. Ella explica que el hecho de que la palabra ortodoxo estuviera en el nombre de su partido no significaba que su organización estuviera vinculada directamente con, como ya mencioné, el Partido Ortodoxo Histórico Cubano. Por el contrario, que en el caso particular de la organización que ella ha fundado y de la cual es presidenta, pues el ortodoxo vendría siendo un adjetivo que modifica a la palabra liberal. O sea, que el liberal ortodoxo vienen juntos y en su concepto es un partido que sus bases están fundamentadas sobre el liberalismo, sobre ideas de derecha, sobre la concepción de crear una república cubana capitalista, de mercado libre. Y el clásico es, porque según ella explicó en esa entrevista, es porque su partido va a estar fundamentado sobre las bases del liberalismo clásico, como lo expresaron, como lo idearon los padres fundadores de esa corriente ideológica. Entonces, también encontré en esa misma publicación de este médico este sitio web que nos da como una especie de preámbulo, nos da como una especie de introducción a lo que representa este partido, a lo que busca, a cuáles son sus bases, cuáles son sus intereses, cuál es su plan de acción. Estamos definiendo las bases de una Cuba libre. Para su lanzamiento público, el próximo 19 de mayo de 2026, el Partido Liberal Clásico Cubano ha preparado un evento en línea donde dará a conocer sus bases ideológicas, miembros fundadores, proyecciones y derechos que promueve. Dice que las bases fundamentales de este partido es la justicia como base, definiendo una propuesta de Estado de Derecho, igualdad ante la ley, instituciones independientes y límites reales al poder. La dignidad como principio. Trabajamos sobre una idea simple. Ningún cubano debe vivir con miedo por pensar, expresarse, asociarse, emprender o decidir su futuro. Además, también tienen dentro de sus bases una que propone la prosperidad como horizonte. Dice que esta parte que se están perfilando las bases de una economía abierta, propiedad privada, inversión, emprendimiento, mérito y oportunidades reales. De todas estas cosas, a mí lo único que no me gusta y que me da un poco de mala espina es esto de la propuesta de un Estado de Derecho. Porque cada vez que yo oigo hablar de Estado de Derecho, eso me suena a socialismo. Todo lo demás de las bases hasta ahora del partido, que seguramente estas son las bases del partido, pero de forma resumida, ¿no? Me parecen bien, pero lo único que no me gusta, como ya dije, es esto del Estado de Derecho. También encontré este otro post en el mismo Facebook de este doctor Lucio Enríquez Nodarse, donde podemos ver las biografías resumidas de algunas de las personalidades que han decidido suscribirse, ser miembros de este partido de Amelia Calzadilla, en el que tenemos, por supuesto, al doctor Lucio Enrique Nodarse, que estará cumpliendo la posición de tesorero, radica en España, y la biografía que se nos da de él es que es médico, especialista en medicina legal y forense, por parte de la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Sanitario y Bioética, por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha y máster en gestión sanitaria por parte de la Universidad Miguel Hernández. Además de esto, tenemos al doctor Emilio Arteaga Pérez, quien estará cumpliendo la función de vocal y que radica en España, quien es médico, también especialista y docente en psiquiatría y sexualidad humana por la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y actualmente se encuentra exiliado en Madrid.
Y esta personalidad que estamos viendo en pantalla me sorprendió muchísimo verla aquí porque es una activista muy vocal, muy frontal, una de las activistas más directas contra la dictadura, alguien que ha ido directamente a los esbirros de la dictadura cuando se han encontrado fuera de nuestro país, en lugares como en España, en lugares como en Italia, y los ha ido a confrontar directamente de frente, y es esta señora Leslie Habana López Torres, quien también estará cumpliendo la función de vocal, radica en España y en Italia, quien es una activista cubana por los derechos humanos reconocida por su enfrentamiento público contra representantes del régimen y sus denuncias por el deterioro sanitario y violaciones contra la infancia, empresaria exiliada por más de 30 años con estudios en música y diseño y autora de un libro. No se ve exactamente cuál es el nombre del libro. Esta que están viendo en pantalla, señores, es la conocidísima Habana de la Torre, de quien el propio Alexander Otaola ha hecho videos en muchísimas ocasiones y habla muy bien de ella. Seguramente este partido debe tener más miembros, pero estos son los que se han publicado hasta ahora, o por lo menos estos son los que he encontrado. Voy a estar poniendo por aquí en pantalla algunas otras imágenes que he ido encontrando en el Facebook a medida que se ha estado realizando hoy mismo, de hecho, día 19 de mayo, el lanzamiento de este partido, el Partido Liberal Clásico Cubano. Bueno, ¿qué tengo yo que decir con respecto a esto de que una cubana en el exilio lance su partido político y se arme todo este revuelo al respecto? Señores, esto que ella está haciendo no es nuevo, no es algo que nunca se haya hecho. En Estados Unidos y principalmente en Miami existen partidos de la oposición. Según ChatGPT, me cuenta, dice que en Miami existen varias organizaciones y movimientos del exilio cubano que actúan como oposición a la dictadura de Cuba. Algunos funcionan como partidos políticos, otros como coaliciones, plataformas cívicas o grupos de presión. Entre las más conocidas están la Asamblea de Resistencia Cubana, una coalición de grupos anticastristas muy activa en el exilio cubano, que participa en campañas internacionales, protestas y propuestas de transición democrática. El Directorio Democrático Cubano, organización histórica del exilio enfocada en derechos humanos y apoyo a disidentes dentro de Cuba. Orlando Gutiérrez Boronat es una de sus figuras más visibles. Cuba Decide, plataforma impulsada por Rosa María Payá, quien es la hija de Oswaldo Payá, que yo no tenía la menor idea de quién era ese hombre, que fue un líder cubano que creó un movimiento para la caída del comunismo en Cuba y a quienes los líderes de la dictadura lo desvivieron. Y que promueve un plebiscito y elecciones libres en Cuba. Tiene fuerte presencia en Miami y en Washington. La Fundación Nacional Cubano-Americana, probablemente la organización política más influyente del exilio cubano en Estados Unidos, fue creada en los años 80 y ha tenido gran peso en la política estadounidense hacia Cuba. Actualmente la lidera Jorge Mas Santos, que debe ser el hijo de Jorge Mas Canosa. Partido Demócrata Cristiano de Cuba, partido opositor de inspiración demócrata cristiana, reorganizado oficialmente en Miami en 1991. Movimiento Cristiano Liberación, fundado por Oswaldo Payá, aunque nació en Cuba, mantiene vínculos con el exilio y sectores en Miami. Pasos de Cambio, plataforma más reciente vinculada a propuestas de transición política y acuerdos entre sectores opositores. Muchas de estas organizaciones colaboran entre sí en eventos realizados en Miami, especialmente en lugares simbólicos como la Ermita de la Caridad. En 2026, varias de ellas firmaron un acuerdo de liberación para Cuba, proponiendo una hoja de ruta para una transición democrática. O sea, que en resumen, Amelia Calzadilla no está haciendo nada nuevo. Ella simplemente está ejerciendo su derecho democrático a crear su propio partido, a ser la presidenta del mismo. Y esto, señores, no la hace automáticamente la presidenta de Cuba si mañana cae el castrismo. No la convierte directamente en la presidenta de Cuba si mañana cae el comunismo en nuestro país. El hecho de que ella tenga su propio partido y el hecho de que ella haya creado y lanzado su propia organización política solo la refuerza, solo la levanta como una personalidad dentro de tantas, de la miríada de personalidades cubanas, pero que en el caso particular de ella es alguien que tiene un interés de participar de la política cubana una vez caiga el comunismo en Cuba. ¿Qué puede suceder? Bueno, en el caso de ella y en el caso de los miembros de su partido, estas personas con seguridad deben estar dispuestas a renunciar a la nacionalidad que tengan en otros países para regresar a Cuba, someterse a votaciones y a la opinión del pueblo y en caso de ser elegidos, pues entonces ocupar cargos importantes dentro de la política de Cuba. Cargos importantes que pueden variar su nivel de jerarquía. Por ejemplo, Amelia podría ser elegida como alcaldesa de La Habana. Amelia y cualquiera de los miembros de su partido podría ser elegida como miembro del Parlamento cubano. Algo que dijo Eliezer Ávila en la entrevista que le hizo Amelia, que a mí me encantó, es que ella puede que no consiga los votos suficientes para llegar a ser la primera mujer presidente de nuestro país, pero podría recibir los votos suficientes para llegar a ser la ministra de Relaciones Exteriores. Un puesto en el que yo le veo un futuro brillante, porque como ya dije, es alguien que sabe expresarse adecuadamente, es alguien con un léxico amplio, es alguien que sabe hilvanar ideas y sabe desarrollar conceptos y hacer que un público amplio entienda su mensaje, pero además de eso es alguien que habla inglés de forma bastante fluida y bastante entendible, así que yo desde aquí, desde mi canal, apoyo la decisión de ella de tener su propio partido, la decisión de ella de tener personas
que la apoyen en este esfuerzo y desde aquí yo daría mi voto para ella como ministra de Relaciones Exteriores de Cuba. Como cubanos que somos, nos erizamos, nos sentimos ofendidos, agredidos cuando alguien hace algo que no entra dentro de las cosas que consideramos esperables. Señores, una de las principales luchas que vamos a tener que enfrentar una vez que el comunismo caiga en nuestro país no va a ser solo reconstruir físicamente nuestra isla, sino que además tendremos la tarea titánica de reconstruir mentalmente e ideológicamente a nuestro pueblo. Señores, el hecho de que una persona se cree un partido contrario al Partido Comunista, siente sus bases, tenga sus miembros y tenga interés en ocupar un cargo político dentro de nuestro país no es un crimen, es algo absolutamente legal, es algo absolutamente esperable y es algo que ocurre de la manera más natural en cualquier país del mundo. Hace quizás un año, unos meses atrás, el empresario y figura mediática bastante polémica Elon Musk tuvo sus dime que te diretes con Trump. Él decidió dejar de apoyar al Partido Republicano, que es el partido que representa a Trump, y se creó su propio partido, el Partido de América, que en aquel momento también fue una noticia bastante comentada, pero él es una persona de dinero, él es una persona de contactos, se creó su propio partido, no sabemos qué ha sucedido con esa institución, si él continúa de presidente de esa institución, si tiene miembros, si tiene adeptos, si tiene personas que se alineen con sus bases, no sabemos qué más sucedió con esa institución, pero él se creó su partido. Otro ejemplo buenísimo de algo similar es lo sucedido con Milei. A Javier Milei, ninguno de los partidos históricos, ninguno de los partidos ya existentes en Argentina lo quiso aceptar como miembro. ¿Y qué fue lo que hizo Milei? Milei se creó su propio partido. El partido La Libertad Avanza es una institución creada por el propio Milei para él poder tener la posibilidad de hacer carrera política dentro de su país. ¿Acaso no es Javier Milei un buen ejemplo de la lucha de la derecha para intentar deshacer todos los entuertos de la izquierda? La gente ha hablado hasta por los codos de esta situación con Amelia y creo que gran parte de lo sucedido pone de manifiesto que como cubanos, adoctrinados, a los que se nos ha hecho lavado de cerebro desde que tenemos uso de razón y que a veces no le damos a las cosas la importancia de vida, estas situaciones sirven para poner de manifiesto un malestar de la población cubana que ataca y agrede cuando alguien decide hacer algo que se sale por completo del guión comunista. Cuba es un país que durante más de 60 años ha tenido un solo partido, pero en cuanto caiga la dictadura comunista y en cuanto caiga el comunismo en nuestro país, eso no continuará siendo una realidad porque según creo yo y según mi propia opinión, una de las principales medidas que se debe tomar en nuestro país es la disolución y la desaparición de todas las organizaciones políticas y de masas que han estado históricamente vinculadas al catrismo. Y creo yo también, y es mi opinión particular, que se debería llamar a una asamblea constituyente en la que una de las principales leyes que se estipulen en nuestro país es la prohibición del socialismo y del comunismo, al igual que el fascismo y el nazismo, para proteger, como ya he dicho, a nuestra población de recaer, de incurrir en este tipo de ideologías nefastas. Ahora, con respecto a lo de la encuesta, por parte de los influencers y creadores de contenido de la oposición, del exilio, no vi que hubieran manifestaciones de rechazo, no vi que hubieran manifestaciones de repudio con respecto a esta encuesta, pero por supuesto, dentro de la isla, los medios oficialistas se encargaron de intentar desmeritar la utilidad de esta encuesta para ser una especie de medidor de la opinión del pueblo cubano. Sé que quizás la mayoría de personas que consiguieron participar de la misma son personas que se encuentran viviendo en el extranjero, cubanos que se encuentran viviendo en el extranjero, porque según tengo entendido, la dictadura cubana bloqueó todos los links y el sitio web al que se podía acceder para responder las preguntas, los acápites que componían esta encuesta. Bueno, aquí tenemos que uno de los acápites más importantes era acerca de la opinión sobre el gobierno, en el que el 92% de encuestados dijo estar muy insatisfecho con el sistema actual. Apenas el 2% de los encuestados refirió estar muy satisfecho. Yo me imagino que ese 2% sean las ciberclarias y las personas vinculadas directamente a la dictadura. La calificación de líderes, según los participantes, reflejó que Miguel Díaz-Canel obtuvo un 1.1% de aprobación por parte de los encuestados y Raúl Castro un 1.2% en escala de 1 al 5. O sea que en nivel de aprobación, la lideranza de la dictadura cubana está por los suelos. También hubo un acápite sobre principales preocupaciones. En contraste con el discurso estatal, solo el 6% de los encuestados señala que el embargo es el problema principal. O sea, solo el 6% de las personas que respondieron a la encuesta señaló al bloqueo como el problema fundamental que da al traste con las posibilidades de desarrollo y de una vida digna en nuestro pueblo. Prioridades. Los residentes en la isla que participaron en la encuesta ponderan la crisis económica y la escasez, mientras los participantes de la diáspora priorizan las libertades civiles, por supuesto. Las personas que se encuentran dentro de Cuba dieron una mayor votación a que los problemas principales de Cuba son la crisis económica y la escasez, mientras que las personas que viven fuera del país
le dieron un mayor puntaje a las faltas de libertades civiles. Ambos grupos coinciden en que el bloqueo no es la causa raíz del colapso nacional, por supuesto. Estamos de acuerdo en que la causa raíz del colapso nacional es el mal manejo que por más de 60 años por parte de la dictadura cubana. La Cuba del futuro. Con respecto a qué sistema económico, político y social querían seguir, se tiene que la democracia liberal capitalista fue apoyada por un 76% de participantes dentro de la isla y un 84% desde el exterior. O sea, que gran parte de la población cubana, tanto fuera como dentro del país, apoya que una vez que se caiga el comunismo en nuestro país, se instale una democracia liberal capitalista. El socialismo actual, solo el 0.5 de los encuestados residentes en Cuba quiere mantenerlo. Sin comentarios. Un estado de bienestar. El 75% de la población coincide en preservar la salud y educación universales, pero bajo un modelo democrático de mercado. Bueno, este acápite viene a responder mi duda con respecto a lo planteado hace un momento en las bases del partido que ha lanzado Amelia, esto del estado de bienestar. Yo fui una de las personas que voté a favor de mantener la salud y la educación públicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque si nosotros como cubanos, tanto dentro como fuera de nuestro país, estamos dispuestos a trabajar y a, ¿cómo podría decir?, invertir en el futuro de nuestra isla, creo que sería interesante ver de qué manera conseguimos mantener una educación y una atención médica gratuitas para nuestro pueblo. En mi caso particular, yo voté para mantenerlas porque como vivo aquí en Brasil, me he nutrido de la experiencia de los brasileños. Aquí en Brasil, la educación es gratuita hasta la enseñanza media. La mayoría de los estudios universitarios ya sí deben ser pagados. Sin embargo, ellos tienen un sistema en el que los estudiantes de enseñanza media se presentan a un examen y en dependencia de la puntuación de la nota que saquen en ese examen, pues entonces el Estado les confiere una bolsa que es como una especie de beca con un porcentaje de dinero que les ayuda a pagar parte del valor anualmente de lo que vale esos estudios. O sea, digamos que yo soy una chica de pocos recursos aquí en Brasil, mis padres no tienen la posibilidad de pagarme una beca completa para que yo estudie medicina, un ejemplo. Sin embargo, me presento a ese examen, en ese examen obtengo una puntuación buena, una puntuación excelente y teniendo en cuenta esa puntuación, entonces el Estado decide pagarme una cantidad de dinero anualmente para que haga una parte del total de lo que costaría completamente realizar esos estudios en una universidad privada. Ahora, con respecto a la salud, aquí en Brasil también se tienen los dos modelos. Por un lado está el sistema de atención médica privada y por el otro, los brasileños tienen el SUS, que es el Sistema Único de salud, que es un sistema de atención gratuita para las personas que están enfermas y que es un sistema que cubre una amplia gama de afecciones y dolencias fundamentalmente que pueden ser atendidas en la atención primaria de salud. Ahora, ¿por qué yo considero que esto sería bueno mantenerlo en Cuba por lo menos por los primeros 10 años luego de que se haga la transición a otro sistema político, económico y social que no sea el comunismo? Señores, es evidente que la economía de nuestro país está destruida, la población de nuestro país está destruida. En Cuba, quien no se esté muriendo de hambre debe de seguro padecer una anemia o un nivel elevadísimo de desnutrición. Además, ¿qué cubano en estos momentos, el día de hoy, tendría el dinero suficiente como para pagar por una consulta médica? Me refiero, por supuesto, a los cubanos de pie, a los cubanos que no tienen ningún vínculo con la dictadura y que dependen de su salario. Son cosas ilógicas que desde el primer momento en que se caiga la dictadura comunista querramos emular, sobre todo la atención médica de países como Estados Unidos, donde absolutamente todo hay que pagarlo y que para ello hay que ser prácticamente un esclavo de las aseguradoras. Pero bueno, las críticas que podemos tener con respecto a ese sistema en nuestro vecino del norte hay que dejarlo para otro video. Finalmente tenemos aquí también que en términos de transición, los encuestados respondieron que en el acápite de justicia, el 58% de los participantes de la isla considera inaceptable una transición sin juicio a figuras del gobierno. O sea que desde la isla están pidiendo que los principales cabecillas y los principales miembros de la dictadura cubana sean sometidos a juicio y, por supuesto, pasen el resto de sus días en la cárcel. El rol del exilio. El 79% de los encuestados cree que la diáspora debe participar en igualdad de condiciones o tener un rol protagónico en un futuro gobierno. En el tema de la inversión, los participantes desde Cuba son más abiertos a la inversión extranjera inmediata, mientras que los encuestados de la diáspora exigen condiciones políticas previas. Bueno, como todo, hay sus discrepancias, como todo, hay sus desacuerdos. Todos no pensamos lo mismo, todos no consideramos las mismas cosas y hay que ver cómo se van a desarrollar las cosas, hay que ver cómo va a avanzar todo poco a poco. Hoy es 19 de mayo, se cumple un aniversario más de la caída en combate de nuestro apóstol José Martí, una fecha histórica, una fecha que, bueno, como ya vimos, nuestra influencer y comentarista de política, Amelia Calzadilla, y las personas que la apoyan, decidió para el lanzamiento de su partido político y, bueno,
si es para bien del pueblo cubano, si es para bien del pueblo cubano y para ayudarnos en general a que se nos quite un poco de la telaraña del adoctrinamiento comunista, pues que para bien sea. Entonces, mis reflexiones finales al respecto. Estas cosas, tanto la creación del partido político de Amelia como la encuesta que se le hizo a la comunidad cubana en su conjunto, son parte de la democracia. Son cosas a las que realmente no estamos acostumbrados porque los comunistas siempre nos dijeron que lo mejor que podíamos hacer era bajar la cabeza, era mantenernos callados, era tragarnos nuestras palabras, que nosotros no estábamos ahí para pensar que quienes siempre han estado al mando del país y siempre han tomado las decisiones por nosotros son otras personas. La democracia, para nosotros, personas que hemos vivido durante tantos años bajo el yugo del comunismo, es algo extraño. Es una especie de aire enrarecido, es una especie de situación que se siente rara, pero es algo a lo que debemos ir acostumbrándonos si queremos construir una república y una Cuba verdaderamente libre. Más partidos políticos como el de Amelia Calzadilla van a surgir, más figuras con interés de participar y de ocupar cargos políticos una vez que nuestro país sea libre, por supuesto que vamos a tener. Hay personalidades ya relevantes desde hace muchísimos años de la política cubana, como por ejemplo el propio Taola, que han dicho que ellos a Cuba irían, pero en calidad de inversores, a montar sus negocios, a poner su dinero para la reconstrucción de ciertos sectores de nuestro país, pero que realmente no tienen interés de ocupar un asiento en el nuevo gobierno que de seguro tendremos una vez que nuestro país sea libre. Como ya he dicho, esto del partido de Amelia y esto de la encuesta, ambas situaciones que han escandalizado tanto a personas de la propia oposición, tanto como a los voceros del régimen, son solo muestras de que la conciencia del pueblo cubano ha sido despertada, de que como nación nuestra identidad política no ha sido completamente destruida y de que estamos poco a poco, a pasos de bebés o quizás a pasos agigantados, recuperando el derecho del pueblo, que la voz del pueblo, que eso es la democracia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si es así, una vez más, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios que subiré a este canal próximamente. Espero que allí debajo, en la cajita de comentarios, me dejes tu opinión con respecto al tema que he tratado en este video, que compartas este video con alguien a quien podría interesarle estos temas. Por lo demás, nos vemos.